¿Sabías que en español ilusión casi nunca es un truco, sino emoción real? Y que sobremesa no es solo after dinner, sino un momento social muy vivo. Hoy vas a aprender a usar palabras españolas que tienen más capas que su traducción al inglés. En situaciones reales, un café, un chat de WhatsApp y la oficina. Todo pensado para nivel B2, para que suenes natural ya desde hoy. Además vamos a evitar meteduras de pata típicas como decir, soy aburrido cuando quieres decir que estás cansada del plan. Y te voy a dar frases listas para usar, sin sonar librotesco para reservar, quedar con amigos y comentar un detalle bonito. Si te quedas, sales con vocabulario que, o sea, vive en la calle, no solo en el diccionario. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos, con café en mano, y la verdad, con mucha ilusión por este tema. Vamos a ir directo a ejemplos, que es como más se aprende. Y yo soy María. Encantada de estar aquí. Por cierto, la lección completa está en Vocabli. Vale, entremos. Muchas de estas palabras traen cultura dentro como sobremesa, que no es comer más, es quedarse charlando después. Exacto. En inglés dices after dinner talk y listo, en español hacemos sobremesa, es casi un ritual. Te da permiso para quedarte, bajar el ritmo, contar historias, ¿no? Y eso, para muchos, es media vida social. Y te propongo algo práctico desde ya. Hagamos un mini roleplay de restaurante para que te salga natural pedir la sobremesa y, de paso, otras joyitas como apetece, antojo y detalle. Venga, escena rápida. Somos dos amigos acabando de comer. Llega el camarero y yo digo, oye, ¿hacemos sobremesa? Me apetece un café, pero sin prisa. Yo te sigo, sí, también tengo antojo de algo dulce, quizá un flan. Y si no te importa, hoy te invito yo. Es mi detalle por tu ayuda con el proyecto. Y el camarero pregunta si queremos la cuenta, y yo respondo, todavía no, gracias, queremos charlar un ratito más. Fíjate, ahí ratito suena cálido, más cercano que a Little While. Clave del roleplay, me apetece no es tan intenso como y crab, es más suave y cotidiano. Antojo sí es más capricho del momento. Y detalle aquí no es detalle, es un gesto amable. Todo eso junto crea un clima, que es justo lo que no cabe en una traducción seca. Otra palabra con muchas vidas, quedar. Para un B2, hay que distinguir quedar de quedarse. Quedar es me tapo, erani, como quedamos mañana, quedarse si es stay, como me quedo en casa. Y luego está quedar bien / mal, que ya veremos, porque eso da para rato. Y hablando de emoción, ilusión en español no es engaño. Es pues esperanza con ganas, me hace ilusión verte. Decir I'm excited directo a veces suena raro, con me hace ilusión, suena cálido y cero exagerado. Consejo, imagina la cara de alguien sonriendo, no un truco de magia, así no te lías. Te cuento una mini historia real que ilustra el peso cultural de las palabras. Una amiga dijo, estoy embarazada, cuando quería decir estoy avergonzada en medio de una felicitación, y, claro, todos nos quedamos en shock un segundo. Embarazada es pregnant, no embarrassed. Esas falsas amigas te pueden arruinar el matiz del momento. Sí, en Buenos Aires un viajero contó que pidió un michi, en un restaurante pensando que era un plato. Michi es gato, una palabra tierna. Al final hubo risas y, oye, aprendizaje cultural. Moral, palabras muy de región con cariño dentro, y aunque no tengan traducción directa, pintan un mundo. Vamos con aprovechar. No es solo take advantage en plan utilidad fría. Decimos aprovecha el sol y sal a caminar, o aprovecho para darte las gracias. Tiene esa vibra de sacar jugo al momento, sin sonar calculador. Y pena. En inglés metes pity o scham, pero me da pena tiene ternura y empatía, no condescendencia. Me da pena tu historia es sentir contigo, no mirar desde arriba. Eso es importante para no ofender sin querer. Paréntesis cultural chiquito, que también afecta a palabras. Mucha gente usa castellano y español como si fueran lo mismo.
Técnicamente, castellano es el origen en Castilla, y hay quien lo usa por historia o identidad. Si no sabes el contexto, di español y escucha cómo habla la gente de tu zona, con eso ya navegas bien. Buen punto. Y antes de seguir, quiero que lo practiquemos en otra escena, esta vez al chatear para hacer planes. Es más corto, va. Yo escribo, ¿quedamos el jueves después del trabajo? Me hace ilusión contarte algo. Tú respondes. Ay, me viene fatal el jueves, tengo un compromiso. ¿Y si aprovechamos el viernes al mediodía y hacemos sobremesa larga? Fíjate, me viene fatal, es muy natural para decir que no te cuadra. Y yo cierro, perfecto, entonces quedamos el viernes. Ya te confirmo la hora mañana. Ojo con ya, aquí es later, but for sure. Esa palabrita es súper elástica, y ahora la desgranamos. Antes, mini repaso, a ver si está entrando. Prueba rápida, ¿qué es sobremesa, y cómo la pides sin sonar mandona? Venga, piensa. Es decir, ¿hacemos sobremesa? Me apetece un café y charlar un rato. Si dijiste algo así, vamos bien. Seguimos. Quedar bien /diagonal mal es oro. Si digo esa camiseta te queda bien, hablo de cómo te sienta la ropa. Si digo la reunión quedó fatal, hablo del resultado. Y quedar con alguien es concertar. 3 usos, 3 mundos. Otra esencial, ganas. Tengo ganas de verte es suave y sincero, no empalagoso. Incluso sin sujeto, me dan ganas de bailar suena espontáneo. Es una energía interna, no solo deseo racional. Detalle, volvamos ahí porque me encanta. En inglés detail es dato pequeño, en español, que detalle es un acto bonito, un regalo sencillo, un gesto. Si alguien te trae café sin pedirlo, puedes decir gracias, qué detalle, y creas cercanía. Compromiso también engaña. Sí es commitment, pero en la agenda diaria es appointment /diagonal blegaschen no puedo, tengo un compromiso. Así evitas contar tu vida y suena educado. Consejo social, úsalo para rechazar sin cerrar la puerta. Prometí hablar de ella. No es solo already. Ya voy puede ser I'm coming now o in a sec, según el tono. Ya estar es done /diagonal taxi, cierre y alivio. Y ya, pero, es y get it, but, que valida y discrepa a la vez. Ahora, errores frecuentes que cambian el sentido emocional y a veces molestan. Ser /diagonal estar, soy aburrido, es I am a boring person, rasgo fijo, estoy aburrida, es I'm bored, estado. Igual con estoy lista versus soy lista. Practica con imágenes, imagina un cartel que dice estado, y otro que dice esencia. Y si hablamos de debate cultural, hay una frase argentina con mucho peso, a cada chancho le toca su San Martín. Para unos suena fatalista, como ya te tocará tu castigo o tu suerte, para otros crea comunidad y esperanza. Como todo llega y no estás solo. Lo importante para ti, como B2, es oír el tono y el contexto antes de repetirla. También hay discusiones sobre si un extranjero puede criticar el español. Mi opinión, o sea, con cariño, si se puede hablar de evolución y dificultades, pero sabiendo que las palabras llevan historia y afecto. Cuando reconoces eso, tus preguntas suenan curiosas, no despectivas. Y así te explican más. Tip sorpresa que cambia el juego, no intentes forzar siempre una traducción. Conecta palabras con escenas. Sobremesa con la mesa llena de tazas y risas, aprovechar con esa ventana de sol por la tarde, ilusión. Con alguien saltando un poquito al leer un mensaje. Vamos con una ronda rápida de expresiones que enriquecen tu conversación. Me apetece para invitar suave, ¿te apetece una peli? Me hace ilusión para dar buenas noticias, me hace ilusión el nuevo proyecto. ¿Y qué ganas para contagiar energía? Otra que adoran los hispanohablantes, estrenar. No es solo use for the first time, es casi celebrar. Hoy estreno zapatos implica alegría por lo nuevo. Mucho más corto y vivo que explicarlo en 2 frases. Vergüenza también pide cuidado.
Es embarrassment y también shame según el grado. Me da vergüenza cantar, es timidez, que vergüenza lo que dijo, es reproche. Observa el tono y el contexto y acertarás. Mini Roleplay 2, estilo vida real, en la oficina. Yo digo, oye, ¿te apetece que quedemos un rato después para repasar el informe? Así aprovechamos y lo dejamos listo. Y yo, sí, pero confieso que estoy cansada. Si te parece, hacemos una sobremesa corta con café y ya está. ¿Ves cómo, ya está, cierra el plan y da tranquilidad? Hablemos de matices cuando rechazas. En inglés dices I can't, punto. En español tienes no me viene bien, me pilla mal, tengo un compromiso, prefiero dejarlo para otro día. Suavizan sin mentir, y eso mantiene la relación. Y cuando algo sale genial, no hace falta irte al awesome. Quedó genial, está de lujo, me encantó cómo quedó, son opciones con temperatura distinta. Elige según el contexto y tu estilo. Otra joya es cariño. Puede ser sustantivo afectuoso, hola, cariño, o un modo de referirse con ternura sin romance, según el país y la confianza. No lo fuerces de entrada, observa cómo lo usan tus amigos, cuando toque, entra. Si te da miedo equivocarte, piensa en esta estrategia, usa fórmulas seguras y cortas. Quedamos, me hace ilusión, te apetece, lo siento, tengo un compromiso. Funcionan en España, en México, en Argentina, y te evitan discursos largos. Un apunte más sobre ya, porque de verdad es un camaleón. Ya verás, no es amenaza, es promesa optimista la mayoría de las veces. Ya repetido puede ser sí, te escucho, o sí, claro, escéptico. O sea, el tono pinta el significado. Para fijarlo, hazte tarjetas mentales con escenas. Por ejemplo, imagina a tu tía diciendo qué detalle cuando le llevas flores. O a tu colega diciendo me viene fatal mirando la agenda llena. Imagen más palabra, y tu cerebro deja de traducir. Si vienes del inglés, un consejo práctico, cuando dudes, busca el verbo de emoción español. En lugar de I'm excited, prueba me hace ilusión, en lugar de I want, a veces me apetece. Son suaves y evitan sonar demasiado directo. Y si algo te da pena, dilo sin miedo. Transmite empatía. Luego, si quieres ser más fuerte, puedes pasar a me duele o me indigna, pero empieza por el punto medio y bueno, ajusta al contexto. Resumamos con un mini checklist de conversación, para proponer, quedamos, para suavizar, me apetece, para emoción, me hace ilusión, para tiempo, un ratito, para cortesía, qué detalle, para agenda, tengo un compromiso, para cerrar, ya está. Con esto ya suenas muy del día a día. Y no olvides oír cómo lo dicen tus amigos nativos. Algunos dirán castellano, otros español, y cada país tiene sus mimos como Michi. Si preguntas con curiosidad, te explican, te ríen las gracias y, la verdad, aprendes el doble. Pregunta para ti que nos escuchas, a ver si nos cuentas en los comentarios. ¿Qué palabra española sientes que no tiene traducción justa en tu idioma? ¿Y en qué situación la usaste por primera vez? ¿Fue el sobremesa, quedar, ilusión, u otra que te cambió la conversación? Cerramos. Como dijimos al principio, si quieres practicar todo esto con tarjetas, ejercicios y el diálogo completo, está gratis en Vocably, con transcripción y actividades. Tienes el enlace en la descripción. Gracias por la charla y, oye, qué ganas de la próxima. Sí, pasa por Vocably, que ahí puedes repetir los roleplays y entrenar el oído con pausas naturales. Un abrazo grande y por hoy, ya está. Hasta la próxima.